Ya, totalmente agradecido estamos, en serio, todo el equipo que trabaja con mucho amor, pero también con mucha dedicación. Atentos, porque vamos a hablar de mentes, sobre todo la mente humana que todavía los científicos continúan estudiándolas porque realmente siempre se descubre algo nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre las fobias, este miedo extremo que somos sometidos o que le tememos a un animal, a cosas, objetos. Entonces vamos a desarrollar este término de fobias con mucha responsabilidad. Incluso vamos a evaluar las imágenes que vamos a colocar. Está con nosotros Ludendorff, el psicólogo que siempre está a disposición para hablar de este tipo de temáticas o estos tópicos que son bien comunes. Mi estimado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Sadra. Sí, es muy común que personas tengan una fobia específica. Pero vamos a decir qué es fobia, vamos a aclarar el término. Fobia es un miedo excesivo que tiene la persona a cometer un acto o a un objeto. Miedo, ¿verdad? Que a lo mejor no representa ningún peligro para otra persona, pues es solamente una imaginación, pero a la persona la asume en terribles temores y angustias y generando una zozobra y ansiedad en la persona. Así que las fobias generalmente aparecen en la niñez. Cuando estamos niños muchas veces nos quieren meter en miedo y ahí empiezan las fobias. La fobia en los niños que les tienen miedo a los payasos empiezan desde la niñez, a los 3 años, la mayoría de estas fobias. Ya cuando llegan adultos les tienen miedo a los payasos. Entonces dice uno, ¿cómo le va a tener miedo a un payaso? Pues si son alegres, si son joviales, pero sí. Cuando era niño lo obligaron probablemente a tocar al payaso y él estaba con el temor y el papá lo obligó o la mamá lo obligó. Eso no se hace en los niños porque a largo plazo, ya en adolescencia y en la vida adulta, pues generan un tipo de miedo. Ok, ¿es imposible no tener fobia? Pues a lo largo de la vida las personas van a desarrollar una fobia específica, ¿verdad? Miedo a los hospitales, miedo a las agujas, miedo a que lo inyecten, miedo a las alturas, miedo a subir un edificio, miedo a los payasos. Todas esas fobias específicas van a surgir a lo largo de la vida las estadísticas dicen que de 1 a 10 personas, pues 3 van a tener una fobia específica y van a tener miedo a algo, ya sea a las culebras, a las arañas, a los insectos en general. De hecho, hay quienes ya han adoptado términos, por ejemplo, la aracnofobia, que es el terror, el horror a las arañas. A las arañas. También está la tripofobia, que es el terror a esos objetos geométricos, a los puntitos o a todo que se relacione a eso. En mi caso, que soy talasofóbico, que me da horror el océano, el mar profundo me da horror. Entonces son cosas que al final uno viene aprendiendo a convivirlas. Así es. Y que no se vuelva muy extremo. Ahora, tenemos que analizar lo siguiente. Un pensamiento puede llegar así de repente, de intrusión, de que te sientas molesto. Pero pasa, ¿verdad? Pero en los pacientes que tienen este problema, este trastorno, porque pertenece a los trastornos de ansiedad, lo pone ansioso, lo pone angustiado, lo pone inquieto y no pasa bien el día, ¿verdad? Entonces, hay personas que uno dice, ¿por qué le tienen miedo, por ejemplo, a los saltamontes? Sí. Una cosa tan inofensiva, pero la hay, ¿verdad? Así porque hay que entender a estas personas. Sí, porque quienes recurrimos a la burla. Exacto, a la burla y hacemos mofa de lo que está viviendo esa persona. Pero para ella es angustiante porque van a empezar algunos síntomas como sudoración, mareo, taquicardia, porque va a entrar en una crisis de ansiedad. Así que mucho cuidado. Sí, hablemos sobre tipos extremos. Personas que realmente son muy fóbicas, sería el término, que le da mucha fobia a algo, a alguien, a algún objeto. ¿Existe alguna terapia que la persona pueda acudir para evitar lo extremo? Porque es muy normal tener fobia. Así es, pero quiero aclarar algo que dijiste. ¿Existe algún tipo de fobia extrema? Sí la hay. ¿Cuál? La de impulsión. La fobia de impulsión es aquel pensamiento que llega a tu mente de que, por ejemplo, le claves un cuchillo a tu mamá que está cerca. Mira qué terrible. Una fobia de que si tenés una pistola a la par le querés disparar a tu hermano. Ese pensamiento llega y como esto va en contra de tus valores morales, empieza ese conflicto de decir, ¿por qué estoy pensando esto? Debo ser una persona mala. ¿Cómo le voy a pensar cosas malas a mi mamá? Entonces
Esas son las fobias de impulsión, que al final no se realizan, pero entran en una angustia a la persona. Sí, ya La me mayoría dejó, no se me dejó realiza. pensando eso. De hecho, desde antes me lo dijo, pero ya vamos con vos, Alexillo. Pero realmente es muy interesante el punto que usted maneja. O sea, la impulsión, cómo tener a la par algún objeto cortopunzante, alguna pistola y poder decir, o me lo clavo yo o lo clavo en alguien. Exacto. Entonces, es peligroso, ¿verdad? Eso es extremo. Hay comentarios en redes, vamos a tenerlo, Correcto. Alexillo. Bueno, lo primero es como una exposición de un problema de una madre de familia, Sí. pero también nos hace la consulta, creo que ya lo había comentado, doctor, en el Ajá. aspecto de que dice, bueno, mi hijo dice desde los 3 años le tiene una fobia a los payasos, dice. Ahí está. Desde nadie se le ha inculcado, nadie le ha presentado nada y llegó, dice, hasta ya cierta edad, ya mayorcito, y lo sigue teniendo. ¿Qué Claro pasará que ahí? sí. Dice, doctor, Bueno. le nació así de pronto, nos dice por aquí la No, primera no, no. exposición. Nada sale La de segunda, dice, doctor, es algo dramático cuando voy con mi esposo, dice, a un centro de salud, a algún hospital, le tiene miedo a las inyecciones, La dice. mayoría de los caballeros. Y la realidad que es dramático porque pega unos gritos cuando lo vacunan. Sí, sí, ¿No es claro. tanto la inyección? ¿A quiénes se Así desmayan? es. Pues entonces ahí tenemos esos casos específicos, ¿verdad? Que tienen miedo a las agujas, a ver la sangre incluso, ¿verdad? Entonces eso tiene tratamiento. Sadra me preguntaba cuál es el tratamiento. Sí, uno de los tratamientos que es efectivo y parece paradójico, ¿verdad? Es exponerse a la situación que te da miedo. Pero es una exposición gradual, dirigido por un Sí, terapeuta, correcto. dirigido por un psicólogo clínico, ¿verdad? Exposición a las cosas que te dan miedo de forma gradual, hasta que recuperes la confianza en las cosas que te dan miedo. El cuerpo se acostumbra a esa sensación intensa de miedo que al final no te da más miedo, sino más bien desaparece y ya podés lograr. Yo lo hago con las personas que tienen miedo a las arañas y a los insectos Sí. y me da mucha efectividad. Ok, entonces en el caso particular que mencionaba usted, el tratamiento para las personas que acudieron a nuestro Facebook Live, que por cierto le agradecemos eternamente por compartir esta transmisión. Recuerde que estamos como Viva la Vida. Así estamos en Facebook, Viva la Vida. Vamos, le da un like y por supuesto comparte nuestra transmisión. Entonces le mencionaba que yo experimenté ese tipo de temor, pero fue gradual. Fue por un accidente el año pasado o este año que me caí de una banana en un hotel aquí en Nicaragua. Sí, sí, fue Entonces, el año fui pasado, Sandra. exigidamente, sí, el año pasado, fui exigidamente en grado 1 expuesto porque caí al agua en el océano. No mar adentro, pero fue en el prácticamente. Hasta la en el causa de miedo. Entonces, obviamente experimenté, a partir de ese momento fue los sentimientos a flor de piel, o sea, andaba muy melancólico, andaba súper extremadamente los sentimientos alborotados, Flor de piel. pero andaba llorando casi todo el tiempo Ya. y cosa que es bien complicada. Sin embargo, creo que fue un avance. En el caso de las personas que mencionaban que le tienen temor sus hijos a los payasos, creo que sería convivencia con un payaso. Pues es gradual, ¿verdad? Hay que presentarle primero la nariz, que se ve grotesca. Un ser humano no tiene una nariz así grandota, pero entonces todo el proceso es gradual porque genera ansiedad. Hay preguntas En el que... caso hay que del no caballero que le tiene terror a las Exactamente. agujas. Con respecto a eso, ahora nos mandan otra exposición A ver. que es de un niño. Sí. A ver, de 13 años, nos dice por aquí 13 años. que él hasta regaña a los doctores. Bueno, patalea, dice muchas cosas hace 13 años y pues dice, nunca le he hecho nada en otro mundo, dice. Claro. Entonces, pero nos exponen también ya un niño y en el caso anterior era de un adulto. Sí, recuerden que las vías por las cuales uno puede traumarse no solamente es que uno los mete en miedo. Los niños oyen, escuchan los demás comentarios de la gente que está a la par y puede haber ahí transmitido algún temor a alguien, ¿verdad? Algún adulto decir, bueno, lo inyectaron y le sacaron sangre y los niños están captando, ¿verdad? Y con respecto a los payasos igual, la bulla, la algarabía de los otros niños puede contagiar la mente de ese niño y con la edad avanzada puede aparecer ese miedo. Entonces uno dice, pero si ni siquiera lo he metido en miedo, Sí. pero es por esas razones que nosotros estamos por medio de la vista, entra al hipotálamo, después al cerebro, se almacena en el sistema límbico y ahí aparecen todos nuestros temores grabados en el cerebro que después salen a flor cuando estamos estresados. Sí, Sadra. padres de familia, madres de familia, tutores, compañeros de trabajo, amigos, evítense el término
lo conozco como la palma de mi mano. Amigos, ni nosotros mismos nos conocemos. Yo no sé en qué momento, o sea, cómo podría reaccionar de una buena manera o de una mala manera o en qué momento. Así es. Entonces, ni nosotros mismos nos conocemos. Ahora vamos a andar diciendo, conozco a mi hijo como la palma de mi mano, yo lo parí, en el caso de las mujeres. Sí. Bueno, entonces ya saben pues que hay solución, hay tratamiento. Además se pueden usar en algunos pacientes se pueden usar ansiolíticos. Ok. Y la En el terapia caso extremo, en el ¿verdad? caso extremo, y la terapia puede durar de 6 meses a 6, 7, 8 sesiones. Ok, entonces algo muy normal que tengamos fobias. Así es normal en algunos casos, pero lo padecen más los pacientes que han padecido trastorno de ansiedad. Ok, Ludendorff, gracias, en serio. Gracias a ustedes por invitarme. Recuerden, 83 75 6740 y las consultas están al 2x1. Paga una consulta y tiene derecho a 2. Línea amiga, Así es. 83. 75 6740. Avanzamos con más de la revista Viva la Vida.